Yo le aconsejaría, señor, que se llevase este magnífico Smith & Wesson. La última palabra en la ciencia de las armas, con 3 propulsiones y extractor. Puede hacer blanco a una distancia de 600 pasos. Perdón, ¿600? Pasos, señor, sí. Unas 918,46 yardas. Su modelo es el que está hoy más de moda, utilizándose indistintamente contra bandidos, lobos y amantes. Fíjese, señor, su tiro es tan fuerte y preciso que es capaz de atravesar de un solo disparo a la mujer y al amante. En cuanto a los suicidas, señor, no conozco para ellos mejor sistema. Tome, tome. Obsérvelo detenidamente usted mismo. Yo no tengo necesidad de matar a nadie, ¿no? Y mucho menos de matarme yo a mí mismo. Yo la compraría sencillamente para tenerla en mi casa de campo y para asustar a los ladrones. Por favor, señor. A nosotros no nos debe interesar nunca para qué usos destina el cliente su adquisición. ¿Y qué precio tiene? 45 rublos. ¿Rublos? Rublos, rupias, euros. ¿Qué más da? Demasiado cara para mí. En tal caso, señor, no se preocupe. Tenemos un surtido enorme con distintos precios, que no resultan caros si tenemos en cuenta que avalamos la eficacia mortal de todos nuestros productos. Y garantizamos la devolución íntegra del dinero si el cliente no queda satisfecho. Veo, señor, que le gusta el Smith & Wesson. Aunque, tal como le estaba diciendo, puedo ofrecerle otros sistemas más asequibles. El sistema Mortimer es una pistola de las llamadas para duelo. Su precio, 30 rublos. Verá usted, señor, voy a serle sincero, ¿no? Yo soy un ciudadano pacífico, conservador, que acata las normas y que creo que ya va siendo hora de empezar a protestar. Porque está visto que solamente los ricos pueden comprar armas y que los pobres tenemos que conformarnos con las que quedan de Tula. Señor, cuidado con las de pedernal de Tula. Son una desdicha. Uno pretende disparar sobre la mujer y solo consigue hacer blanco en su propia paletilla. No obstante, todavía puedo enseñarle otro sistema más asequible. Vea usted, obsérvelo. El sistema Le Fauché. Solamente 18 rublos. Pero, señor, es un sistema demasiado anticuado. Solo lo compran los pobres de espíritu y los psicópatas. Matarse o matar a la mujer con un Le Fauché se considera ahora signo de mal gusto. Claro, claro. El buen tono no admite más que el Smith & Wesson. Oh, señor. Además, el precio no importa cuando el fin ensombrece su valor material. Le alabo el gusto, señor. Le confirmo de verdad que cualquier sistema palidece ante el Smith & Wesson.